Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Valvoline Max Life 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de Valvoline que vamos a analizar pertenece a la gama Max Life, que está considerada gama media-baja. Comenzamos con la hoja de propiedades físicas. El fabricante indica que homologa de manera oficial la norma ACEA A3B3 y A3B4, con lo que se trata de un aceite full SAPS, y en cuanto a homologación de fabricante, homologa de manera oficial la norma de Mercedes-Benz 2293, que es un poco antigua. Esta fue sustituida por la 229.5 y también homologa de manera oficial la norma del grupo BAG 502 y 505. En cuanto a las características técnicas, el fabricante indica que se trata de un SAE 5W30, viscosidad cinemática a 100 grados de 12, viscosidad cinemática a 40 grados 71 e índice de viscosidad 166. Son valores promedios comparados con otros 5W30. Viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, indica que es inferior a 6400. La tabla SAE J300 para los 5W impone un límite máximo de 6600. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, indica un valor 10, es un valor promedio tratándose de un aceite full SAPS. Punto de fluidez o punto de vertido o punto de congelación, se llama de distintas formas, indica 42 grados bajo cero, es un valor promedio. Gravedad específica, o lo que es también la densidad, indica 0,856, y en cuanto al punto de inflamación, con el crisol abierto indica un valor 228, que es bastante normalito. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite que puede ser perjudicial para la salud, bien en contacto con la piel, contacto con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no hay que tomarlo como un dogma de fe, ya que no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite. Aquí el fabricante se limita a cumplir con el reglamento de la Unión Europea, pero sí que en algunos casos, con ayuda de unos códigos CAS, CAS, podemos descifrar algunos tipos de compuestos que se han podido utilizar para la formulación del aceite. En este caso concreto, el fabricante indica un CAS 6474254-7 con una concentración comprendida entre un 60 y un 70%, la misma se repite en la parte baja con una concentración comprendida entre un 5 y un 10%, y se trata de base HC perteneciente a los aceites grupo 3. Hay otros CAS que indica el fabricante con concentraciones muy bajas comprendidas entre un 1 y un 2,5%, que se trata de aditivos, en este caso zinc y calcio. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 71,77, viscosidad cinemática a 100 grados 12,15 e índice de viscosidad 167, prácticamente calcado a lo declarado por el fabricante. TBN, que es la alcalinidad que tiene el aceite, la capacidad de detergencia y neutralización, indica un valor 11,46, ha dado un punto y medio por encima de lo declarado por el fabricante. No va a batir ningún récord aquí en el canal, pero sí que está bastante alto. TAN es todo lo contrario, es la acidez que tiene el aceite, indica un valor 1,98, valor promedio tratándose de un aceite full SAPS, y aquí siempre indico que es interesante, aunque no es extremadamente primordial, que la diferencia inicial entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite se vaya poniendo viejo, vaya acumulando suciedad y sobre todo ácidos formados dentro del motor a través de la quema del combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo. Llegará un momento en que el TBN sea igual o inferior al TAN, y ese sería uno de los indicadores para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 1,21, indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS, el cual tiene un límite máximo de concentración de cenizas de 1,6, punto de congelación 43 grados bajo cero, prácticamente a lo declarado por el fabricante, y el punto de inflamación ha dado tan solo 223. Ya de por sí lo declarado por el fabricante es bastante bajito, incluso en los resultados del análisis de laboratorio ha dado menos todavía. Señal de que este aceite no es termostable. Como norma general, en aceites de este tipo, otros modelos que llevamos analizado en el canal tienen un punto de inflamación siempre superior a 230 grados. Cuanto mayor punto de inflamación, más termostable es el aceite, más estable va a ser a altas temperaturas, mejor va a aguantar la viscosidad a 100 grados, menos propenso va a ser a la formación de lodos, barnices y residuos dentro del motor, así como también va a tener un porcentaje de evaporación inferior.
En cuanto a la capacidad de bombeo a 30 grados bajo cero no se ha medido, hemos de pensar que entra dentro del baremo de un SAE 5W, la evaporación NOAA, que el porcentaje tampoco se ha medido y me hubiese gustado, pero viendo el punto de inflamación quiero pensar que posiblemente sea algo elevado. Unido también a que solo homologa de manera oficial la norma de Mercedes-Benz, la 229.3, la cual fue actualizada por la 2295 y esta mejoró el porcentaje de evaporación a un límite máximo de 12, muy posiblemente este Valvoline MaxLight 5W30 el porcentaje de evaporación se encuentre en torno a 13-14. En cuanto a la concentración de azufre, indica un valor 0,381, sin problema entra dentro de los límites máximos que establece la norma CA3B4 para sus aceites full saps, el cual impone un límite máximo de 0,5. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Continuamos con el paquete de aditivos molibdeno, que es un aditivo modificador de fricción, crea como microcapas similar a lo que pudiera ser a nivel microscópico como masas de hojaldre entre metales, ayuda a reducir el consumo, el sonido del motor y el desgaste, lleva 174, un valor bastante bueno, no va a batir ningún récord aquí en el canal, pero hay que recordar que hay fabricantes que este aditivo no lo utilizan, fabricantes que utilizan concentraciones muy bajas, en torno a 50, 60, 80, 174 es un buen valor. Fósforo y zinc juntos forman el aditivo ZDDP, aditivo cual su función principal es aditivo antidesgaste, indica un valor 831 y 1099, valores promedios comparados con otros aceites full saps. Boro hace función de dispersante, lleva 7, una concentración bastante homeopática. Magnesio hace función de neutralizante y detergente, lleva 13, también al igual que el boro bastante homeopático. Y en cuanto al calcio, también aditivo, detergente y neutralizante, lleva 3165, que es un valor promedio comparado con otros aceites full saps. Como norma general, en los aceites full saps no solemos encontrar concentraciones comprendidas entre 2500 y 3500. Wolframio, también conocido como tungsteno, no se ha medido, pero no me suena que Valvoline lo utilice, hace función antidesgaste y antioxidante, y en cuanto al titanio, también aditivo antidesgaste y antioxidante, no se ha utilizado. El wolframio es bastante común verlo en la gama nueva Liqui Moly Molygen, así como también en algunos modelos gama alta de Ravenol. En cuanto al titanio, principalmente solemos verlo muy comúnmente en la gama Castrol de titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 9,2. Con esto, directa e indirectamente, podemos entender que el fabricante para la formulación del aceite no ha utilizado ningún tipo de éster, perteneciente a las bases grupo 5. Pasamos a la hoja de FETIR y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Las dos crestas más importantes a tener en cuenta, la cresta que se forma en torno a 1750, así como también la cresta que se forma en torno a 722. La cresta de 1750 suele elevarse cuando el fabricante ha utilizado éster, está muy baja y unido al parámetro de oxidación, indudablemente el fabricante aquí no ha utilizado éster, y la cresta que se forma en torno a 722 también está muy bajita, no llega a tocar el 1, señal inequívoca que el fabricante para la formulación del aceite ha utilizado base predominantemente base HC, perteneciente a los aceites grupo 3. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Como característica un poco medio a destacar, está bastante bien el tema del TBN, los parámetros de viscosidad tanto a 40 grados como a 100 grados son muy fieles a lo declarado por el fabricante, el punto de congelación 43 grados, no está mal, tampoco va a batir ningún récord, pero sí que el punto de inflamación es muy bajito, diría que es de los 5W30 con el peor punto de inflamación que hemos visto hasta ahora en el canal, casi al nivel de algunos aceites de origen mineral. Unido a esto también se junta, aunque no se ha medido, que muy posiblemente el porcentaje de evaporación sea bastante elevado. El paquete de aditivos bastante correcto, a destacar el uso del molibdeno, que tratándose de una gama media baja es relativamente elevado, pero en general es un aceite muy básico, la base predominantemente base HC, no lleva nada de PAO, no lleva éster y es un aceite muy del montón. En cuanto al precio, he estado buscando a través de páginas web nacionales, así como también vendedores de eBay y Amazon,
A tener muy en cuenta que esta versión de MaxLife 5W30 se trata de la versión Full Satch ACEA A3B4. Hay una que el envase es prácticamente idéntico, la serigrafía completamente idéntica también, pero es una ACEA C3, y he visto en dos versiones, en envase de 4 litros y en el envase de 5 litros. El envase de 4 litros lo he visto en torno a 28, 29 euros, en alguna tienda 30, y el envase de 5 litros lo he encontrado en torno a 35, 36, 37 euros. Tanto uno como otro me parece excesivamente caro para la calidad de aceite que te ofrece. Y más teniendo en cuenta que este modelo, la gama MaxLife, pertenece a la gama media-baja del fabricante Valvoline. Por ese mismo precio hay bastantes mejores alternativas. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes, como siempre, recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo el enlace. Es un grupo completamente abierto y público, ahí se puede hablar de aceites, líquidos de freno, pastillas de freno, filtros, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etc. Comparte el vídeo, que seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que también es aficionado a la mecánica y él realiza sus propios mantenimientos. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.